Ya. ¿Quién hace la familia de la extra? Ya, pero específicamente ¿qué célula? ¿Cuál es la función principal del FSH? Si tuvieras que escribir en el examen, la función principal del FSH. Maduración de los folículos. Maduración de los folículos. La maduración De los folículos primordiales. ¿Okay? Entonces, el propósito de esta clase es que nosotros revisemos sobre las hormonas. ¿Okay? Entonces, en esta parte, ya que estamos hablando de oligomenorrea y amenorrea, que son síntomas de compromiso de las gonadotropinas, vamos a recordar algunos aspectos sobre la LH y la FSH. Vamos a irlo acá atrás. A ver, ¿sí? Obviamente, como nuestra paciente es mujer, no es que queramos marginar a los varones, pero nuestra paciente es mujer, vamos a hablar hoy sobre los efectos de la LH y FSH en mujeres. ¿Okay? Su tarea es revisar también los efectos de estas dos hormonas en varones, porque los varones también tienen LH y FSH. Sí. ¿Okay? Pero como nuestra paciente es mujer, hoy vamos a conversar sobre los aspectos de estas hormonas en varones. Entonces, a ver, miren. Ahí tenemos el eje que su compañera, ¿cómo te apellidas? Ruiz. Que Ruiz nos estaba comentando sobre el eje hipotálamo, hipófisis, ¿sí? En este caso, el órgano periférico que es el ovario, ¿sí? Entonces, tenemos ahí la liberación de la GnRH y tenemos acá como la de la hipófisis nos va a liberar la LH y la FSH. ¿Okay? Si bien las dos actúan en el ovario, miren que nos muestra el esquema. ¿Cuál es la célula target principal de cada una de estas hormonas? Las células de la granulosa y las células de la teca. Miren cómo la LH tiene principalmente acción sobre las células de la teca. También puede actuar sobre las de la granulosa, pero la mayor parte de su acción va dirigida principalmente a las células de la teca para inducir la producción de los famosos progestágenos. Y entonces nos grabamos un primer concepto fisiológico que es muy importante. LH sinónimo de progesterona. Si hay LH, hay progesterona. ¿Ok? Mientras que la FSH, ¿sí?, está dirigida principalmente a las células de la granulosa, ¿ok? Quienes se encargan principalmente de la producción del estrógeno. También estas células pueden producir progestágenos, pero se encargan principalmente de la producción de estrógeno, por lo cual FSH es sinónimo de estrógeno, ¿ok? ¿Sí? Entonces esas son dos ideas que tenemos que llevarnos claras de esta conversación, porque es las que vamos a discutir en la parte del ciclo ovario. ¿Okay? Entonces, estas son las células diana de estas dos hormonas, de la LH y de la FSH. ¿Okay? ¿Qué son las células de la teca y la granulosa? Ya, son células que son parte de la capa externa del folículo, ¿no? No son parte del ovocito, sino son parte del folículo. Cuando el folículo sea estimulado, estas células van a desarrollarse y se van a encargar justamente de la producción, miren, de las hormonas, ¿sí? El ovocito va a madurar, en algún momento va a salir para tratar de encontrarse con el espermatozoide y estas células aún se van a quedar en la superficie ovárica y van a mantener la producción transitoria de hormonas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, acá tenemos otro esquema que nos está hablando sobre este eje hipotálamo, adenohipófisis, ovario, ¿sí? Y dice que el control de este eje varía si yo estoy al inicio del ciclo, a mitad del ciclo o al final del ciclo, ¿sí? ¿Alguien me quiere contar un poquito sobre este control? ¿Sí? En la primera etapa, lo que es la maduración del folículo primario, activa principalmente lo que es la hormona de la FSH, hasta llegar a un punto donde ya esté al ovocito terciario, donde
hay un pico de LH y la FSH disminuye, y con eso se da la liberación del ovocito. Y suele ser en el día 14-15. Ya, perfecto. Vamos a ver esta parte en otro esquema que acompaña este esquema. ¿Sí? Lo que su compañera nos está mencionando es esta parte del ciclo. ¿Sí? Dice que en esta primera mitad del ciclo, ¿sí? Cuando el ciclo empieza con el primer día de la menstruación, ¿verdad? ¿Sí? Cada ciclo empieza con el primer día de la menstruación. ¿Ok? Vamos a ver un paralelismo entre lo que va pasando en la mujer en el ovario y lo que va pasando en el útero, ¿sí? Y entonces tenemos en realidad un ciclo ovárico, que lo tenemos arriba, y un ciclo endometrial, ¿ok? Hay un paralelismo. Ambos ciclos tienen 3 fases, ¿verdad? ¿Sí? El ciclo ovárico tiene la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Y el ciclo endometrial tiene la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretoria, ¿sí? Pese a que los dos tienen 3 fases, las 3 fases no se superponen, o sea, no son específicamente una a una, ¿sí? Sino que sucede lo siguiente, miren. La fase folicular, por ejemplo, va a incluir tanto la fase menstrual como la fase proliferativa del ciclo endometrial, ¿ok? ¿Sí? O sea, no hay una superposición exacta entre las fases, ¿sí? Entonces, dice su compañera que a medida que nosotros estamos menstruando y estamos eliminando el endometrio que se produjo del ciclo anterior, ¿sí? Como no hubo embarazo y no hubo implantación, el cuerpo elimina ese endometrio, ¿sí? Y en ese momento, como ya detectamos que no hubo embarazo, empezamos a preparar un nuevo óvulo, ¿sí? Para preparar ese nuevo óvulo necesitamos a la famosa FSH, ¿sí? Entonces, en esta primera parte del ciclo, pese a que van a estar las dos gonadotrofinas, tanto la LH como la FSH, como vemos aquí en el gráfico, miren, acá está. La FSH en rojo y la LH en naranja. Pese a que yo voy a tener las dos gonadotrofinas, al inicio del ciclo, voy a tener primero más FSH que LH, ¿sí? El objetivo es que este FSH estimule que empiece a madurar un nuevo ovocito, ¿ok? Sin embargo, a medida que este FSH haga madurar al ovocito, va a hacer que en este ovocito aparezcan estas células de la parte externa que se llaman células de la teca y de la granulosa. Y entonces estas células de la teca y de la granulosa van a empezar a producir hormonas, ¿sí? ¿Qué hormonas? Estrógenos y progestágenos, ¿ok? Aquí tenemos en celeste los estrógenos y en verdecito los progestágenos, ¿ok? Como en esta primera parte hay más FSH que LH, ¿cuál de los dos voy a tener más? Estrógenos, porque habíamos dicho que la FSH está vinculada principalmente al estrógeno. Entonces, inicialmente, y eso es lo que yo voy a ver acá, yo voy a tener mucho más estrógeno que progesterona, ¿sí? ¿Ok? A medida que se dé la maduración, va a haber este aumento de estrógeno, va a ir aumentando, y hay un punto crucial en esta parte final de la fase folicular, ¿sí? Cuando el folículo madura, como madura y maduran las células de la teca y la granulosa, hay un punto en que yo llego a la máxima producción de estrógeno, ¿ok? En ese momento se produce este pico, miren, de estrógeno, y pasa lo que tenemos en este segundo cuadro, miren, esto que está acá, ¿sí? Aquí hay un evento fundamental que es producto de este pico de estrógeno, ¿sí? Se da específicamente casi a mitad del ciclo. ¿Qué es este evento? Levanten la mano para que lo piquen. ¿Qué es este evento? ¿Qué es el ovulación? Ya. ¿Por la qué? Ok. Se da la retroalimentación positiva. ¿Y qué consiste esta retroalimentación positiva? Como se ve también, lo que va a hacer el periodo de estrógeno va a ser mayor hipófisis anterior. ¿Y qué va a hacer? Que como está aumentando, va a hacer que se dé más de FSH y LH puede ir a la Ahí está. ¿Sí? Yo voy a
conseguir que, a diferencia de la mitad y el final del ciclo, donde normalmente, como en todas las hormonas, los estrógenos y la progesterona hacen feedback negativo, ¿sí? Solo en esta parte del ciclo, el estrógeno va a hacer feedback positivo, ¿sí? Y solo se consigue siempre y cuando yo llego a un pico alto de estrógeno. O sea, la forma en que el cuerpo reconoce que en este momento, en lugar de hacer feedback negativo, tiene que hacer feedback positivo, es por el nivel de estrógeno, ¿sí? Como llegamos a una tasa tan alta de estrógeno, el eje hipotálamo hipoficiario dice, llegó el momento del feedback positivo y de facilitar la ovulación, ¿ok? Y entonces, así como se produce este pico de estrógeno, tras este pico de estrógeno se produce el pico de LH y de FSH, y eso es lo que vemos aquí en el dibujito, miren, ¿sí? Tras este pico de estrógeno aparecen estos dos picos de acá. Este es el pico de FSH y este es el pico de LH, ¿sí? Si bien las dos aumentan, ¿cuál es la que está aumentando más? La LH, ¿sí? Si ustedes ven y leen en sus libros, dice que si bien las dos aumentan, mientras la FSH usualmente aumenta el doble, la LH puede aumentar entre 3 y 4 veces, ¿sí? Y entonces, pese a que se dan picos de ambas, el pico de LH es mucho mayor. Y tiene una razón de ser porque la LH tiene que aumentar más que el FSH, ¿sí? ¿Cuál es esa razón? Ya, la ovulación. Pero ¿y por qué la LH es tan importante para que sea la ovulación? La liberación la sensibilización de las células de la glandulosa para que se vuelvan un poco más frágiles, entre comillas, y puedan liberar algo así. ¿Cómo consigue esa sensibilización o esa fragilidad? Por parte de las células de la granulosa, las activinas, por participación de las activinas y las inhibinas, las activinas permiten la sensibilización para LH y las inhibinas para FSH. Ya, por ahí vamos, ya estamos cerca de la idea. Vamos a ir anotando porque si no me voy a olvidar de las participaciones. A ver, por ahí está su compañera Paula. Por acá también está su compañera Dávila Salas Norma. Y ahora González, ¿no? ¿Alguien más me falta? Ya, a ver. González tiene una idea, dice, la LH tiene que ver con esta fragilidad que se requiere en la superficie ovárica para que esta parte externa que está formada por las células de la tequila granulosa se abra y salga el ovocito y vaya hacia la toma, ¿sí? Pero ¿por qué específicamente la LH más que la FSH? ¿Cómo está asociada la LH con esta fragilidad de la superficie ovárica? ¿A qué hormona estaba asociada la LH? La progesterona. Ya. Miren el gráfico. ¿Qué pasa después de que aumente el estrógeno? Aumenta la progesterona. Así como el estrógeno sube, luego cae, y justo ahí cuando el estrógeno cae, empieza ahora a aumentar ¿quién? La progesterona. La progesterona. Miren, y justo este aumento, este pico de progesterona, se da en la ovulación. Eso es muy importante, ¿sí? El objetivo de que esta LH suba es que la LH va a empezar a inducir ahora el aumento de progesterona. Y se sabe que la progesterona activa lisocimas que se comen la superficie ovárica para que salga el ovocito, ¿sí? Entonces yo necesito este LH para que aumente la progesterona justo al día 14 y se pueda liberar el ovocito, ¿sí? Y entonces vemos como aquí justo en este día 14 se libera el ovocito gracias a que sube la progesterona. Y después de esto la progesterona va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Y eso es porque en esta segunda parte del ciclo, después de que ya se libere el óvulo y pasamos esto que se llama la fase lútea, ahora ¿quién predomina? La progesterona. ¿Qué gonadotrofina? La LH, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no haya FSH, sigue habiendo FSH, pero en esta última parte del ciclo predomina la LH. ¿Por qué? ¿Cuál es la función principal de la LH? La formación del cuerpo lúteo. ¿Qué es el cuerpo lúteo, Sam?
cuerpo lúteo. No, o sea que mantenía lo que había. Creo que secretaba progesterona. A ver, por ahí es comento, ¿no? ¿Qué comentar? Ya, perfecto. Estas células residuales de la granulosa y la teca, porque estas células se siguen quedando en la superficie ovárica, ¿sí? Son las que al quedarse ya sin ovocitos se convierten ahora en el cuerpo lúteo. ¿Okay? ¿Por ahí alguien quería adicionar? Sí, bueno, lo que yo había leído también, ¿no? Que la progesterona también tiene un aumento porque ayuda también en la irrigación, ¿no? O sea, genera nutrición para que tenga una mejor permeabilidad de la ovulación también. Ya, justamente ahí va la siguiente parte de la discusión, Sabrina. A ver, ¿sí? Nos hemos centrado ahorita en el ciclo ovárico, pero ahora tenemos que hablar un poco del ciclo endometrial, ¿sí? ¿Sí? Esta parte, que es la fase proliferativa, está vinculada principalmente a que en esta primera parte estaba predominando el estrógeno. O sea, el estrógeno es responsable de esta fase proliferativa, pero en esta segunda parte, después de la ovulación, la fase secretora va a ser responsabilidad netamente de la progesterona. Y entonces mi pregunta, Sabrina, es: ¿qué diferencia existe entre la fase proliferativa y la fase secretora del ciclo endometrial? Bueno, en la fase proliferativa tiene un aumento de la capa endometrial, y en la fase secretora tiene mayor irrigación, por eso que tiene un aumento de la progesterona. Ya, ok. ¿Alguien más quiere comentarnos sobre estas diferencias? No estoy segura. ¿Puedes explicar más sobre eso? Secreto. Las glándulas. Ya, por ahí vamos. ¿Alguien más quiere comentar sobre esta parte? Ya, perfecto. Entonces, como Cano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál era su apellido? Salvatierra. A ver, como Cano y Salvatierra complementaban a Sabrina, la fase proliferativa es una fase de aumento en grosor del endometrio. ¿Okay? Aquí el endometrio que se había desprendido durante la menstruación lo volvemos a hacer crecer, y va a crecer en número de células aumentando su grosor, ¿sí? Pero en la fase secretora ya tenemos todo el grosor máximo del endometrio, y lo único que vamos a hacer es influenciar la irrigación y las glándulas, ¿sí? Como mencionaba Salvatierra, lo que yo necesito es que esas glándulas se llenen de sustrato, porque en el momento que el bebé se implante, el bebé se va a comer todo ese sustrato, ¿sí? Esas glándulas tienen que estar llenas de glucógeno, de aminoácidos, de oligopolisacáridos, ¿sí? Entonces, es como preparar un cuartito perfectamente acondicionado para cuando llegue el bebé, ¿sí? Y la progesterona es la que se encarga de que estas glándulas puedan captar todo ese sustrato, y obviamente esos sustratos tú los robas de la sangre. Entonces, como dice Sabrina, aumentamos el flujo de sangre al endometrio para que todos esos sustratos entren a las glándulas y lo almacenen dentro de ellas. Entonces, esa fase se llama fase secretora, ¿sí? Entonces, esta fase secretora es promovida por la progesterona, que justamente tiene este nombre de progesterona porque está preparando al endometrio para la gestación. ¿Ok? ¿Sí? Si esta mujer logra concebir, logra fecundar, ¿sí?, se supone que el cuerpo lúteo se debe mantener, ¿sí? ¿Quién se va a encargar de ser la señal para que el cuerpo lúteo no degenere y permanezca en el tiempo sin un embarazo? Eso hace que no se genere el cuerpo lúteo y ya no se va a poder reproducir en la menstruación. Entonces se va a poder dar el resto del embarazo. Solo una observación con tu comentario. Acuérdate que en estos, tras la fecundación, al inicio no hay placenta. Entonces, ¿quién produce la gonadotropina coriónica al inicio?
porque todavía no hay placenta. O sea, sí es cierto, luego cuando ya hay placenta, la produce la placenta, pero todavía no hay placenta porque el bebé aún no se implanta. Entonces, el sincitio trofoblasto. ¿Sí? El sincitio trofoblasto es el que se encarga, básicamente, de ser esta señal que hace que se mantenga. Es una señal que va hacia arriba, hacia el eje hipotálamo hipoficiario, para que se mantenga la producción de LH, porque la LH es la que produce el mantenimiento del cuerpo lúteo, ¿sí? Este cuerpo lúteo idealmente se tiene que mantener hasta que el bebé se implante y ya tenga placenta, porque una vez que el bebé tiene placenta, a partir de su placenta puede sobrevivir, pero antes de esto no. Y ese es un gran problema de causas de por qué algunas mujeres tienen abortos. Hay mujeres que por problemas del eje hipotálamo hipoficiario y al tener deficiencia de la gonadotropina, no tienen una tasa apropiada de LH, y al no tener LH no mantienen el cuerpo lúteo. Si no hay cuerpo lúteo y no hay progesterona, el bebé no se implanta. Entonces, fecunda, pero su problema es implantar. ¿Por qué? Porque degeneran el cuerpo lúteo antes de tiempo. ¿Okay? Entonces es una causa frecuente de pérdidas de bebés en muchas mujeres, básicamente por un tema netamente del eje. ¿Sí? ¿Qué hacemos en estas mujeres? Administramos progesterona o administramos LH de forma exógena. ¿Okay? A ver, vamos a anotar las participaciones de Salvatierra, de Jano. Hace calor. ¿La enciendo? No, es que me gusta escuchar. Salvatierra. No hace tanto calor. ¿Quién más? Tengo un abanico. ¿Cuál es tu apellido? No. Ya. A ver, ahí González, ¿no? Bien. A Sabrina ya ganó. Ya está. A ver, seguimos entonces. El objetivo era recordar sobre el LH y la FSH. Carlos, ya te lo tengo. ¿Quién más me falta? Ah, ya. ¿Cuál es el apellido? Okay. A ver, vamos a recordar estos esquemas. Miren, este esquema es un libro de Boron. En este esquema les está mostrando cuál es el mecanismo de acción básicamente para el papel de la GnRH a nivel de la hipófisis, induciendo la liberación tanto de la LH y la FSH. ¿Sí? Es un esquema que les explica cómo actúan los receptores que la GnRH tiene. Como la GnRH es una hormona peptídica, al ser una hormona peptídica tiene un receptor de membrana. Este receptor de membrana trabaja con una proteína G, está acoplada a fosfolipasa C, por eso utiliza como segundos mensajeros el inositol fosfato y el calcio. Y con esto consigue la exocitosis de las células gonadotropas del FSH y la LH. ¿Okay? Acá tenemos otro esquema que nos está mostrando a las famosas células de la teca y de la granulosa, y nos está mostrando la acción del LH y de la FSH. ¿Sí? Aquí es importante recordar que igual la LH y la FSH también son hormonas peptídicas, y ser hormonas peptídicas también tienen receptores de membrana acoplados a proteína G. Vemos como en ambos casos estos receptores son tipo proteína GS, por lo tanto estas dos hormonas, las gonadotropinas, se utilizan como segundo mensajero a la AMP. ¿Ok? Muy bien, entonces regresamos a nuestra tablita y ya tenemos claro que para nuestra tablita entonces LH y FSH sabemos que la oligorrea, la oligomenorrea, la menorrea, la infertilidad básicamente por anovulación son algunos de los síntomas de nuestra paciente que están vinculadas a estas dos hormonas, donde la LH se encarga sobre todo de mantener al cuerpo lúteo y la FSH se encarga de la maduración folicular. Ya hemos hablado sobre las dianas de estas dos hormonas y acá vamos a poner solamente los síntomas a los que los estamos asociando. Ok, listo, a ver, trabajemos otra hormona. A ver, ¿qué te parece si trabajamos la TSH? A ver, ¿cuál es la función principal de la TSH?
Este 4. Levanten las manos porque en coro se van a quedar sin nota todos. Más fácil que hagan. A ver. Estimular la producción de las hormonas tiroideas. Y por lo tanto, ¿cuál sería la diana de la TSH? A su misma compañera para que complete su participación. Ya, pero específicamente qué célula, porque las células tiroideas son de dos tipos. Las células foliculares. ¿Podrían los foliculares ser para tiroidea? ¿O por qué no? Al centro estaba el pollo ahí. Claro. Había una que estaba entre Ellas. No me acuerdo el nombre. Ok, ¿cuál era tu apellido? Valdivieso. ¿Cuál de los síntomas que tenemos en la lista podría estar asociado a una alteración en la TSH? Ganancia de peso. El bochón. Ya, perfecto. Ahora, ¿hay alguno otro además del que mencionaba el tibioso que podría estar asociado? A ver, Espinosa. Palpitaciones. Ya. Espinosa, ¿por qué las palpitaciones y el aumento de temperatura con sensación de bochorno puede estar asociado a la TSH? Solamente el metabolismo basal. Entonces, estamos planteando que la TSH está aumentada o disminuida. Está aumentada. Por lo tanto, las hormonas tiroideas también. Entonces, el aumento de temperatura y palpitaciones eran parte de la clínica de los hipertiroides. ¿Sí? A ver, Espinosa dice que él recuerda algo, pero yo quiero que me fundamenten aún más por qué aumenta la temperatura y por qué hay palpitaciones cuando aumentan las hormonas tiroideas. Había mucha tiroides, era porque ¿Sabéis? ¿Quieres responder? A ver. Claro, porque quemaba más el ¿Ustedes ya han visto hormonas tiroideas? ¿Los han estudiado en oncología? Fue de los últimos temas. Yo me acuerdo que me aprendí el cuadrito bonito del gaito. ¿Por qué? ¿Qué cuadro? No, el Yo ni Constanzo. tenía Está en Constanzo. ¿Qué te gusta? ¿No lo trajiste? Ay, no es Constanzo. No, Ese es no, Gama. ¿Se acuerdan cómo hacían las hormonas tiroideas? Porque en efecto la palabra que buscaba Espinosa es metabolismo basal. ¿Sí? Las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo basal. ¿Pero por qué aumentan el metabolismo basal? ¿Cuál es el mecanismo fundamental de las hormonas tiroideas para aumentar el metabolismo basal? ¿Qué tipo de receptores tenían las hormonas tiroideas? ¿Cómo me molestas? ¿Cuál es tu apellido? Amanda, ¿qué tipo de receptor tienen las hormonas tiroideas? ¿Es extra o intracelular el receptor de las hormonas tiroideas? Intracelular, ¿sí? Y todas las hormonas que tienen receptores intracelulares trabajan por mecanismo de ADN, es decir, transcripción. ¿Sí? Lo que hacen las hormonas tiroideas es unirse a este receptor nuclear, porque el receptor de hormonas tiroideas es nuclear, y aumentan la transcripción para la síntesis y exposición de las mitocondrias. ¿Sí? Cuando hay más hormonas tiroideas, hay mayor número de mitocondrias y mayor actividad de estas. Entonces se produce más ATP y se libera más calor. Por eso aumenta la temperatura y hay bochorno. ¿Sí? ¿Y las palpitaciones? Sí se acuerdan, ¿no? Que los pacientes hipertiroideos tienen taquicardia, hipertensión sistólica. Ya. ¿Por qué era esto? Hay otro efecto fundamental de las hormonas tiroideas que nunca deben olvidar. Estimula un
receptor. Ajá, ¿qué receptor? El beta 1. Beta en general, no solo el 1, el 2 y el 3 también, el receptor beta, ¿sí? Cuando hay hormonas tiroideas, las hormonas tiroideas que pueden hacer transcripción, aumentan la transcripción para que se sinteticen y aparezcan más receptores beta, ¿sí? Y entonces, como el receptor beta 1 está en el corazón, aparecen más receptores beta 1 en el corazón y la adrenalina produce taquicardia, ¿sí? Y no solo taquicardia, algo que ustedes van a ver en los hipertiroideos es también que como el receptor beta también está en el músculo esquelético, tienen tremor fino, ¿no? Hay un temblorcito fino en las extremidades, eso también es culpa de los receptores beta, ¿sí? ¿Ok? Entonces, otra cosa importante de las hormonas tiroideas, ¿sí? Es que además de aumentar el metabolismo basal, aumentan la expresión de los receptores beta, ¿sí? Perfecto, entonces ya tenemos algo que hemos recordado por aquí sobre las famosas hormonas tiroideas. De hecho, probablemente nuestro paciente, producto de este tumorcito, tenga algo de aumento de TSH que esté llevando a algo de aumento de hormonas tiroideas. Probablemente no tenga un montón de hormona tiroidea porque si no tendríamos todos los síntomas de hipertiroidismo, como por ejemplo, ¿qué cosa? Baja de peso. Esta paciente no ha bajado de peso, más bien ha ganado peso. Tendríamos diarrea, que por ahí nos precisan bien grande. La paciente no tiene diarrea, los famosos signos negativos pertinentes, no te aseguran ahí, no tiene diarrea, por si acaso, si tienes la duda, no tiene diarrea, ¿sí? Entonces, tiene algunas cosas, pero no todas, como para que pensemos que hay un aumento marcado de las hormonas tiroideas. Probablemente sea un aumento solo leve, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, a propósito de esta parte que estamos comentando, vamos a recordar algunos aspectos sobre las hormonas tiroideas, ¿ok? Ya que estamos recordando sobre la TSH. A ver, ¿alguno de ustedes averiguó cómo es este eje hipotálamo hipófisis tiroides? ¿Alguien me quiere comentar sobre este eje? ¿Cómo es el eje hipotálamo hipófisis tiroides? A ver, Sanz. ¿Del tiroides? ¿De dónde viene la TRH? ¿Segura? ¿La TRH? Ah, ya. ¿De qué parte del hipotálamo viene la TRH? Ahí está en el esquema. González, ¿dónde dice? El núcleo paraventricular. Ya. Acá está, miren. Ahí arriba dice, las neuronas de soma pequeño del núcleo L4 y de eminencia media sintetizan y secretan hormona liberadora de tirotropina, entre paréntesis TRH. ¿Sí? O sea, igual que la GNRH, la TRH viene principalmente del núcleo L4. ¿Ok? Principalmente del núcleo L4. Ajá. Y estas hormonas tiroideas tienen una retroalimentación de tipo negativo a la TRH, tanto a la TRH como a la TSH. Ok, perfecto. Vamos a recordar ahí un poquito sobre los receptores de estas hormonas, tanto de la TRH como de la TSH, ¿sí? Ambas hormonas son hormonas peptídicas, ¿ok? Por lo tanto, si son hormonas peptídicas, tienen receptores de membrana, ¿sí? Vemos acá que la TRH que viene del hipotálamo, y como ya sabemos, todas las hormonas hipotalámicas van a ir a la eminencia media, al sistema corto y van a llegar a la adenohipófisis, ¿ok? Cuando llega acá a la adenohipófisis, la célula target de la TRH es la célula tirotropa, la que produce TSH, ¿ok? Tiene un receptor en esta célula tirotropa, que es un receptor que también está acoplado a proteína G, pero que trabaja con el sistema de fosfolipasa C, por lo tanto utiliza como segundos mensajeros al diacilglicerol y el IG3 para fomentar la liberación de la famosa TSH. Luego esta TSH va a ser liberada a la sangre y gracias a la sangre va a llegar al tiroides, y en las células foliculares, que son la diana de la TSH,
vamos a tener el receptor de TSH, que igualmente es un receptor acoplado a proteína G, pero este es una proteína G que trabaja con adenil ciclasa, porque es una GS, y por lo tanto utiliza como segundo mensajero AMP cíclico, ¿sí? Y consigue, gracias a ese AMP cíclico, la producción y liberación de las hormonas tiroideas, ¿sí? Pregunta de examen para que lo revisen, porque supone que ustedes ya han estudiado las hormonas tiroideas, ¿sí? Supone que ya lo saben. ¿Cuáles son los pasos de la síntesis de las hormonas tiroideas que son favorecidos por la TSH? ¿Sí? Porque se acuerdan que las hormonas tiroideas tienen un proceso de formación, ¿sí? Tienen pasitos y en esos pasitos participan enzimas como la peroxidasa, como el NIS, como la iodasa. Entonces todos esos pasitos tienen que recordarlos y ver en cuáles de ellos participa la TSH, ¿ok? No en el examen de hoy, pero en los exámenes que les vamos a tomar después, en la parte final, es una de las tareas que tienen que revisar sobre la formación de las famosas hormonas tiroideas, porque acuérdense que esta formación de las hormonas tiroideas es favorecida por la TSH y tiene pasitos, ¿sí? Primero cuando captamos el yodo, luego cuando acoplamos el yodo a la tiroglobulina, luego cuando seccionamos esta tiroglobulina hasta que obtenemos la T3 y la T4, ¿ok? Perfecto, entonces regresemos nuevamente a nuestra tabla. Ya hablamos de la TSH. ¿Qué les parece si ahora conversamos sobre la GH? ¿Sí? Vamos a hablar sobre la hormona de crecimiento. Yo estaba obsesionada con eso, pero no quería crecer. A ver, ¿cuál de estos signos y síntomas de nuestro paciente están asociados a la hormona de crecimiento y nos tienen que fundamentar el por qué? A ver, ¿cuál quieres empezar? Ya, la diabetes. Ok. La diabetes gestacional y la resistencia a la insulina. Ya. Resistencia a la insulina. Ya, a ver, cuéntanos, ¿por qué crees que la GH podría estar relacionada con la resistencia a la insulina? Bueno, yo había leído de que si tenemos una hormona elevada, esto va a ocasionar que se genere mayor resistencia a la insulina. ¿A qué función principal de la hormona de crecimiento podría estar asociada a esta resistencia a la insulina? ¿Qué función principal estamos trabajando aquí? ¿Cuál es una de las funciones principales de la GH? Ya, una de las funciones de la GH es el crecimiento corporal, ¿sí? Pero no es tanto esta función la que está relacionada con esta resistencia a la insulina. Es cierto, una de las funciones de la GH es el crecimiento corporal, pero tiene otras funciones además. Estimula provocar una interferencia en la función para que la insulina no ingrese a las células del cuerpo y eso no se quede más en el torrente sanguíneo. La insulina no ingresa a las células del cuerpo, sino que la insulina no ingresa. Al contrario, que la insulina no ingresa a La las células. glucosa tiene que ver con la capacidad que pueda tener la glucosa para ingresar a las células. Ya, a ver, vamos a complementar la idea de su compañera con otras. ¿Cuál es tu apellido? Olivares. Ya, vamos a anotar Olivares Noriega, ¿no? Tu participación también no la anoté. ¿Cuál es tu apellido? Guamán. Guamán. Canchay. Ya, a ver, vamos a complementar la idea de su compañera. Su compañera está planteando que la resistencia a la insulina tiene que ver con la GH. Tenemos que abordar qué función de la GH podría estar relacionada con esta resistencia a la insulina. A ver, te escuchamos. Que producían ahí y eso aumenta la glucosa. Ya. No. Dice su compañera, Somatotropía. el término correcto no es glucogénesis, el término correcto es Como gluconeogénesis. gluconeogénesis. Una de las funciones de la GH es una función metabólica que se llama la mayor producción de insulina, la mayor producción de insulina
¿Qué es la a largo plazo induce gluconeogénesis? resistencia. Formación de glucosa a partir de otros. Formación de glucosa a partir de otros. Sí, formación de glucosa a partir de proteína y grasa. Formación de glucosa a partir de otros. ¿Qué es la gluconeogénesis? La formación de A ver, Formación. tu compañera que está al fondo. glucosa. No glucosa. Es la. No solo va a haber lo que es una hormona liberadora, sino también va a haber una hormona inhibidora, que son dos hormonas de los humanos. Entonces, esto se va a unir a la parte anterior de la hipófisis, los cuales de esta hipófisis se va a comunicar con lo que es el hígado, que va a haber una producción más o menos parecida a la insulina. Claro. Entonces, lo que va a producir es un metabolismo con aumento de la gluconeogénesis para poder ir ya a los demás órganos. Ya, ahí solo corregir que la gluconeogénesis no tiene que ver con la formación de más glucógeno. De glucosa. No, De glucosa. de glucosa de novo. ¿Qué es formar glucosa de novo? A partir de otras cosas que no sean carbohidratos. Ajá, coger otros sustratos que no son carbohidratos para obtener glucosa cuando yo no tengo glucosa. Es decir, tomar lípidos, tomar proteínas, llevarlos al hígado y que el hígado los convierta en Glucosa. ¿sí? Una de las funciones de la hormona del crecimiento es aumentar la glucosa en situaciones de ayuno, ¿sí? En situaciones donde no hay glucosa. ¿Sí? Okay. Ahora, el hecho de que la hormona de crecimiento aumente la gluconeogénesis va de la mano con otros aspectos metabólicos. Si yo necesito hacer gluconeogénesis, necesito movilizar los sustratos. ¿Sí? Porque yo no puedo hacer gluconeogénesis si no movilizo los sustratos que se van a convertir en esta glucosa de nuevo. Entonces, hay otras cosas que tengo que hacer para que sea esta gluconeogénesis. ¿Qué son estos otros aspectos metabólicos? Lipólisis. Santos. Ya, ¿cómo? ¿Cómo los movilizamos? Digo, lo de los hipólisis. Está bien, Es muy general. pero. Ya. Ya. A ver, complementa la idea que comenté. La TH hace en la tejido adiposo un proceso que se llama lipólisis, que es los triglicéridos que estaban acumulados en el tejido adiposo, los rompen y separan los ácidos grasos, y los ácidos grasos los liberan a la sangre, para que luego órganos como el hígado puedan sintetizar glucosa fácilmente. Ya, perfecto. Por ahí, Salvatierra, también querías comentar. Ya, lipólisis. ¿Y solamente lipólisis? ¿Sí? Almacenes de proteína. Almacenes de proteína. Ya. Eso es interesante porque miren, No, vamos. en teoría para que yo haga gluconeogénesis, yo puedo movilizar tanto grasas como proteínas para llevarlas al hígado y convertirlas en glucosa. Sin embargo, la hormona de crecimiento solo moviliza las grasas y no toca las proteínas. Y la pregunta es, ¿por qué no toca las proteínas? ¿Por qué no tocamos a las proteínas? A ver, los que no han participado, porque hay algunos que hasta ahorita no los escuchaban. ¿Por qué no tocan las proteínas en esta movilización, en esta degradación? Porque lo que yo estoy haciendo con los lípidos Sí, ¿qué es es eso? un proceso catabólico, ¿verdad? ¿Sí? A ver. A ver, quiero escuchar voces nuevas porque si no se van a quedar sin nota. ¿Cuál era tu apellido para anotar tu participación? Tu compañera está al fondo. ¿Ah? Medina. A ver, vayan pensando, por favor. Yo sé que hay algunos que sí saben, pero los que quieran escuchar a los mismos, porque si no... ¿Y cuál era tu apellido? Manager. ¿Por qué a las proteínas no las degradamos igual que a los lípidos para formar esta glucosa? A ver, González.
Bueno, pues primero porque se necesita síntesis de proteínas para la formación de matriz ósea en el caso de los huesos y fibras musculares en el caso de los músculos, que es una de las funciones también de la hormona de crecimiento de manera indirecta a través de la IgG1. Por eso es que no se degradan las proteínas porque se necesitan para la producción de matriz ósea por parte de los condrocitos en el hueso y en el músculo para el Ya, a ver, López, complementa la idea de González. Ya, para el músculo. Tu compañera decía para el hueso, para el músculo. ¿Solamente para el hueso y para el músculo? ¿Qué hace crecer la hormona de crecimiento? Ya que hemos dicho que una de las funciones principales de la hormona es el crecimiento corporal. ¿Qué crece por acción de la hormona de crecimiento? El hueso. Los Hueso, huesos largos, músculos. principalmente. Los periféricos, ¿qué más? ¿Ya? ¿Nada más? Los órganos, ¿qué órganos? Todos los órganos. ¿Como cuál? Por ejemplo, el cerebro, ¿crece por acción de la hormona de crecimiento? No. No hay ninguna acción en el crecimiento del cerebro por la hormona de crecimiento. ¿Sí? El sistema nervioso no es influenciado en su crecimiento por la hormona de crecimiento, pero sí es influenciado en su crecimiento y maduración por las hormonas tiroideas. ¿Sí? Básicamente la hormona de crecimiento solo hace crecer las vísceras huecas y sólidas toracoabdominales. ¿Sí? Hígado, páncreas, intestino, corazón, pulmones. Eso sí crece por acción de las hormonas de crecimiento. Pero el sistema nervioso central, es decir, corteza cerebral, tronco, médula, eso no tiene influencia en su crecimiento por la hormona. Eso sí es influenciado por otras hormonas, como por ejemplo las tiroideas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, dos funciones principales de la hormona de crecimiento. Crecimiento corporal, ¿sí? Tanto de huesos, músculo y las vísceras toracoabdominales, y metabolismo. Acuérdense que esta es una hormona del ayuno y es catabólica, acuérdense eso, es catabólica para los carbohidratos y los lípidos, pero es anabólica para las proteínas. Es decir, a diferencia de los carbohidratos y lípidos que los degrada, a las proteínas más bien las convierte en cadenas complejas a través del proceso de síntesis proteica. ¿Sí? ¿Okay? Una de las características de esta hormona es que hace síntesis proteica. Entonces, catabólica para carbohidratos y lípidos, anabólica para la parte proteica. ¿Okay? ¿Cuál era tu apellido? Ya. Okay. Ya. Fuerte para que te escuchen todo. Ya, a ver, para que los demás estén acordes con lo que dice Isabel. Isabel menciona que además del síntoma de la resistencia a la insulina, que por cierto todavía no me lo han terminado de acabar ese síntoma, o sea, me han dicho que está asociado a la GH, pero ahorita no me explican por qué. ¿Ya? Dice su compañera que estos cambios que la paciente tiene en las facies
¿sí? Y que tiene en los dedos de las manos y de los pies son producto de los efectos de la GH, ¿no? ¿Sí? Estos cambios faciales sacros son característicos de esta enfermedad que se llama acromegalia. Perfecto, ¿sí? Muy bien, ahondemos un poquito en estos cambios faciales y acros. ¿Por qué se han producido estos cambios faciales y acros? Por un aumento de la GH. ¿Cómo pues? Entonces, esto va a generar que se necesite mucho más GH y en el caso de la acromegalia, es el crecimiento del grosor del hueso en la parte del periósteo, el tamaño de los osteoblastos que es la matriz ósea. Entonces, eso va a generar que el crecimiento bastante en huesos planos, como el frontal o la mandíbula, el dedo de la mano. Este tipo de crecimiento, entonces, ¿qué tipo de crecimiento es? Ya, entonces, hasta antes de los 20 años, como menciona su compañera, nosotros tenemos algo que se llama el crecimiento lineal, que se da en los huesos largos. Los huesos largos son aquellos que tienen epífisis y diáfisis, ¿ok? ¿Sí? Una vez que llegamos a este máximo de edad de los 20 años, las epífisis y diáfisis están separadas por los cartílagos de crecimiento, ya se osifican y ya no hay crecimiento lineal, ¿sí? Pero después de los 20 años, la sobreexposición a GH ya no va a producir entonces sobrecrecimiento lineal, pero sí va a producir otro tipo de sobrecrecimiento que se llama sobrecrecimiento horizontal, que ya no va a afectar a los huesos osteoficiarios, sino va a afectar a qué tipo de huesos? Planos o membranosos, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, el fémur, el radio, el cúbito, eso ya no se va a afectar, porque esos son huesos largos o diaficiarios. Lo que se van a afectar son los huesos planos o membranosos, como esos que no tienen diáfisis y epífisis, ¿sí? Como los huesos del cráneo, como las falanges, como la mandíbula, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en esta afectación. Santos. ¿Qué es la resistencia a la insulina? ¿Alguien quiere contarnos qué es esto de la resistencia a la insulina? ¿Es cuando no hay insulina? No, es cuando lo abrí. A ver, por ahí su compañera quiere ayudar. ¿Cuál es tu pedido para no ayudar? A ver, te escucho. Porque yo entendí de que la resistencia a la insulina viene a ser como bien mencionado, de que la GH está relacionada con qué, cuando hay poco nivel de glucosa en sangre, por ejemplo, hipoglucemia. Entonces, al momento de esto va a hacer que el GH aumente. ¿Y esto qué va a hacer? También va a hacer que la insulina aumente. ¿Por qué? Porque sabemos que la insulina se encarga como de atrapar la glucosa y de tener en las células. Pero no se da por qué, porque hay receptores en las células. Entonces, tú al momento de tener, por ejemplo, mucha GH, vas a estimular la insulina. Pero ¿qué pasa? Cuando la insulina también, por así decirlo, va a estar ahí, pero va a estimular tanto sus receptores que los receptores ya como que no van a querer que la insulina actúe, entonces por ello la glucosa va a quedar en la sangre y esto va a ser hiperglicemia. Y esto que hace que no, también hay una retroalimentación de que la GH va a disminuir y no va a tener acción en la glucosa.
Exactamente. Uno de los efectos de este aumento de la hormona de crecimiento va a ser que el paciente se mantenga en hiperglicemia. Obviamente las hormonas contrarreguladoras que deben encargarse de reducir la glucosa sérica como la insulina van a incrementar en sangre para hacer eso, contrarregular a la GH. ¿Okay? Entonces esto va a llevar que un aumento de la GH lleve en consecuencia un aumento de la insulina y que la insulina esté tratando de compensar esta hiperglicemia. ¿Sí? Pero los receptores que son rebeldes en algún punto van a decir ya me cansé de hacerte caso insulina y entonces ya no permiten que la insulina actúe correctamente y entonces en ese punto la glucosa sérica se mantiene alta con todas las consecuencias de la hiperglicemia y una forma en la que vamos a darnos cuenta de que empieza a generarse esta resistencia de la insulina es justamente esta coloración de la piel que se llama acantosis nigricans, y es característica de los pacientes que tienen resistencia a la insulina. Una de sus tareas es averiguar por qué aparece esta coloración negruzca en la piel cuando hay resistencia a la insulina. Ya que vamos a tener una práctica donde vamos a hablar de la insulina, para esa práctica ustedes van a averiguar por qué se hace esta coloración negruzca de la piel en la acantosis nigricans. Está vinculada en parte a la MSH. ¿Sí? Entonces me van a averiguar para esa práctica. Ok, entonces, a ver, ¿es el único síntoma que me quieren poner acá con la GH? ¿Y alguno más que quieren poner aquí en esta caja de la GH? Aumento de la Dijiste que era artralgia. Ya, esos Sí, son los yo cambios creo. faciales y algo. Ya lo puse. Eso también era creo. Obesidad. ¿Por qué no podría ser eso? Era eso, ¿no? Ya, la ganancia corporal es por el grosor de los huesos, por si acaso, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí? El aumento de peso es por ese engrosamiento de los huesos. ¿Qué más? Ya, la diabetes gestacional está relacionada a la resistencia a la insulina, está ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Las artralgias, esa es una manifestación clínica bastante frecuente y es producto justamente de sus cambios óseos, ¿sí? Y de la ganancia de peso que se da por el engrosamiento de los huesos. ¿Qué más? Ya la acantosis que la tenemos ahí metida en la resistencia a la insulina. Ok, vamos a recordar cosas puntuales de la GH para poder ir trabajando con otra de estas hormonas. A ver, vamos a recordar acá sobre la GH, ¿sí? Igual que las otras hormonas, la GH también tiene su eje hipotálamo, adenohipófisis y finalmente el hígado también está vinculado a este eje porque ya ustedes por allá han mencionado algunos de los efectos de la GH dependen de la famosa somatomedina C o IGF-1 principalmente. También se describe la IGF-2, pero mucho más estudiada está la IGF-1 o somatomedina C. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí el núcleo arcuato vinculado a la producción de esta hormona es el encargado de la producción de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la famosa GHRH. Por ahí alguna de sus compañeras ya mencionó que aquí esta hormona, a diferencia de otras, además de tener un factor liberador, también tiene un factor inhibitorio. Y este factor inhibitorio se llamaba somatostatina. ¿Ok? En realidad la mayor parte de este factor inhibidor viene de un núcleo del hipotálamo, o sea, esta somatostatina viene principalmente de este núcleo que está en la región periventricular hipotalámica, el núcleo periventricular. ¿Ok? Muy bien, ambos llegan a el adenohipófisis nuevamente por la famosa eminencia media, por el sistema porta, para controlar la producción de las famosas células somatotropas. ¿Ok? Y como vemos aquí, y lo estamos viendo acá en este gráfico, en las células somatotropas yo voy a tener tanto receptor para el factor liberador como receptor para el factor inhibidor. ¿Ok? El factor liberador está acoplado a una proteína GS que produce AMP cíclico, mientras que el factor inhibidor, que es la somatostatina, está acoplado a una proteína GI que disminuye la AMP cíclico. ¿Sí? De esta manera se regula la liberación de la famosa GH. ¿Ok? Acá también vamos a ver cómo la GH, sobre todo a nivel de los tejidos periféricos, a nivel del hígado, está relacionado sobre todo a la producción y síntesis de la famosa IGF-1. ¿Ok? Importante saber que en el eje hipotálamo-hipófisis
hígado de la hormona de crecimiento, quien hace la retroalimentación negativa al eje no es principalmente la GH, sino la IGF-1, ¿sí? Quien hace la mayor parte del papel inhibitorio sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis es la IGF-1. ¿Okay? Muy bien. ¿Sí? Y acá le estamos viendo justamente esto. Miren, estamos viendo cómo son las somatomedinas las que pueden regular bajo retroalimentación negativa, pero también se dice que en momentos dados y claves del crecimiento, como por ejemplo en la pubertad y la adolescencia, estas son algunas de las hormonas que, como siempre son excepción a la regla, pueden hacer en lugar de retroalimentación negativa, retroalimentación positiva. O sea, en momentos claves cuando necesitamos hacer que el crecimiento lineal se dé de forma brusca, y lo habrán notado ustedes en su adolescencia, que dejan de ver a un compañero un par de meses y de pronto ya era enorme, ¿no? Y había crecido un montón, ¿no? Acababan las clases y al siguiente verano volvían al colegio y su conmigo ya estaba súper alto, su amiga estaba súper alta, ¿sí? Estos crecimientos bruscos, lineales, estaban dados porque en momentos claves las somatomedinas pueden hacer retroalimentación de tipo positivo. ¿Ok? Muy bien. Lo otro es recordar, acá tenemos una tabla sobre los factores estimuladores y los factores inhibidores, también ya los habíamos discutido en la parte teórica. Para todas las hormonas, chicos, es importante que ustedes aprendan cuáles son los factores estimuladores y cuáles son los factores inhibidores. Ok. Por ello va a comenzar. Vamos a regresar. A ver, nos falta hablar un poquito sobre la prolactina. ¿Sí? A ver, ¿cuáles de los signos y síntomas que tenemos aquí están relacionados a la prolactina? A ver, vamos a ir con Campos, con su compañero y acá con su compañera. A ver, Campos. Ya, tenemos acá la disminución de la libido. ¿Qué más? No, esto comienza ya. ¿Alguno más? ¿O solo la disminución de la libido? Infertilidad. ¿Y por qué la disminución de la libido, Campos, está relacionada con la prolactina? Ya, sí, como estaba diciendo, lo que va a hacer que se produzca la prolactina va a ser la pausa de estrógenos y, bueno, los hormonas de la prolactina. Pero en caso de que, como hemos visto en todo el cuadro, como lo estamos viendo antes, se van a disminuir los estrógenos porque no va a haber la estimulación para que se puedan liberar esos estrógenos. Entonces, no habría suficiente la hormona gonadotropina no estaría estimulando a la hipófisis para que haya esta estimulación de los estrógenos, entonces se habría una estimulación de la prolactina. Ya, ok. A ver, ¿alguien más quiere fundamentar esto la prolactina? Creo que por ahí está su Porque tiene que compañero y ver con luego los tenemos estrógenos, no por libera acá. con los estrógenos. Aparte También la disminución de la libido, yo también lo relacionaría con la infertilidad, en este caso de la hormona de la prolactina. Sí. Puesto que uno de sus, se puede decir uno de sus mecanismos, La inhibición. específicamente uno de los mecanismos inhibitorios de esta prolactina, en casos, por ejemplo, de niveles altos de prolactina, que son denominados hiperprolactinemia, esto puede causar una inhibición específicamente de la hormona liberadora de la gonadotropina, quien a su vez va a causar una disminución en la liberación, por ejemplo, de la FSH y de la LH. Por consecuente, también se va a dar una disminución de la liberación de estrógenos y progesterona. Ya, perfecto. Eso es clave. Altas concentraciones de prolactina están asociadas a disminución de la liberación de GnRH. Otra también podría ser el aumento de la prolactina con respecto a la aparición del hirsutismo y lo que es el acné. Ya, ¿por qué? A ver, cuéntanos. También creo que igual a la disminución de lo que es las hormonas, en este caso ¿Cuál era tu apellido para no olvidarlo? Segundo.
A ver, ya taco. Cierra tu idea. En efecto, nuestra paciente tiene acné y hirsutismo y es importante vincularlo a nuestro caso clínico. ¿Por qué es este acné y hirsutismo? Pero lo de vello no era por estos, o sea, niveles anormales de ¿dónde está? FSH y LH. Siempre que ustedes vean a un paciente mujer aumento del vello y de forma súbita asociado a presencia de acné que la paciente antes no tenía, sobre todo en mujeres que ya pasaron la etapa de la adolescencia y pubertad, tienen que pensar en lo siguiente: hay menos estrógeno y menos progesterona y hay más andrógenos. Hay menos progesterona y menos estrógeno y hay más andrógenos. ¿Sí? Cuando se produce un desbalance hormonal en una mujer que haya más tasa de andrógenos respecto a las hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona, van a aparecer estos cambios en la distribución del vello y en la distribución de la producción de las glándulas sebáceas. ¿Sí? Y entonces aquí esto podría estar explicado por dos motivos. Porque la prolactina está alta, y si la prolactina está alta, como mencionaron sus compañeros, los niveles de todo el eje gonadotropo disminuye, GnRH, LH, FSH, estrógeno y progesterona, pero también podría estar relacionado con esta hormona que no le he tocado a propósito porque la próxima semana vamos a hablar toda la mañana sobre ella, ¿sí? Sobre la ACTH, ¿sí? Cuando la ACTH incrementa, la ACTH se encarga de estimular la corteza de la glándula suprarrenal y hace que incrementen los glucocorticoides, los mineralocorticoides, pero también los andrógenos. ¿Sí? Y entonces podría ser que mi paciente tiene un incremento de andrógenos y una disminución de estrógeno y progesterona, y eso está explicando por qué está hirsuta y por qué está con un acné que antes no tenía, porque ella ya no es una adolescente, ¿no? Ella es una adulta. ¿Ok? Tania. Obviamente, porque el efecto de la prolactina es disminuir la GnRH. Claro, pero en un efecto indirecto podría ser al estimular la dopamina del hipotálamo, lo que disminuiría la secreción de GnRH. No, no es eso. En realidad es un efecto directo. Lo que hace es disminuir directamente la producción de GnRH. ¿Okay? Y si no hay GnRH, obviamente, no hay LH y no hay FSH. ¿Sí? A ver, no se preocupen por el pasito, yo les voy a modificar los tiempos. ¿Ok? Listo. Entonces, a ver, como verán en el caso clínico, este caso clínico es interesante porque les ha permitido estudiar todas las hormonas adenohipofisiarias y darse cuenta que cuando hay tumores a nivel de la adenohipófisis, no necesariamente estos tumores producen un cambio de una hormona. A veces pueden llevar al cambio de varias hormonas. ¿Okay? En las preguntas que tenían en el caso clínico, tenían también esta pregunta en relación a que les querían que hagan ustedes una tabla con los valores normales de las hormonas. ¿Okay? Les cuento una cosa. Lo más probable es que si yo les pidiera cuánto encontraron de los valores de las hormonas, ninguno coincida con el otro en los valores que ocurrieron. ¿Sí? Y la razón de esta tarea es que ustedes sepan algo puntual sobre las hormonas. Primero, ¿en qué unidades están los valores de las hormonas según lo que encontraron? Picogramos. En picogramos o en nanogramos o en microgramos, ¿no? Quiere decir que las concentraciones de las hormonas son bien pequeñitas, ¿sí? No son como las concentraciones de la urea, la creatinina, que están en miligramos por decilitro, ¿sí? Las hormonas tienen esta característica que pese a que tienen concentraciones muy chiquitas en sangre, con esas concentraciones pequeñitas tienen efectos muy potentes en el cuerpo, ¿ok? Y justamente como las concentraciones de las hormonas son tan chiquitas en sangre, es bien difícil medirlas, no es fácil medirlas en sangre, ¿sí? A diferencia de otras cosas que nosotros medimos en sangre, las hormonas necesitan un proceso especial, un examen especial que se llama el RIA, el radioinmunoanálisis, ¿ok? Se utiliza una máquina especial para poder medir estas hormonas. Entonces, el RIA no es un
un proceso que tengamos disponible en cualquier laboratorio, ¿sí? Aquí en Perú mismo, no todos los laboratorios miden hormonas, no todos los hospitales tienen capacidad de medir hormonas, y por eso, si ustedes comparan cuánto cuesta medir una glucosa y cuánto cuesta medir un cortisol sérico, van a ver la enorme diferencia, ¿ok? Y lo otro que deben saber es que por eso, como el valor de las hormonas es muy chiquitito, cada laboratorio les va a dar siempre su valor de referencia. No es como la glucosa que yo les puedo decir, miren, el cortisol siempre va a estar entre este y este valor. Eso nunca vamos a poder hacer con las hormonas, porque las hormonas característicamente van a tener un valor que va a depender del laboratorio y el método que utilice de RIA para medirlos, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes evalúen una hormona, restrínjase a la referencia que les da su laboratorio. Lo otro importante que tienen que tener en cuenta con las hormonas es que, ya por ahí lo mencionaron ustedes en algún momento, las hormonas tienen una secreción pulsátil, o sea, su secreción no es constante, varía, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres, es diferente que yo mida estrógeno el primer día de menstruación a que yo mida estrógeno en el día 12, que es justo el día que está más alto el estrógeno, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta en qué momento mide una hormona para saber cuál es el valor de referencia, ¿sí? Sobre todo cuando hacemos el estudio de hormonas en mujeres, ¿sí? Por temas de fertilidad, por temas de ovario poliquístico. Entonces, es importante saber cómo se miden las hormonas. Ya cuando vamos a discutir la próxima semana sobre el síndrome de Cushing, vamos a ver que no es lo mismo medir cortisol a las 6 de la mañana que medir cortisol a las 12 de la noche. Sí, ¿Okay? Entonces, los valores de referencia también son en función a tener en claro en qué momento yo medí la hormona, ¿ok? Ya para que terminemos. El segundo caso clínico que nos queda, no se preocupen, lo vamos a desarrollar, me parece, en la semana 15, que nos van a dejar hacer como que una pequeña revisión, ¿no? Sí les pido que por favor revisen, a propósito de ese caso clínico, la diferencia que tenemos entre diabetes insípida y síndrome de secreción inapropiada de ADH, ¿ok? Porque eso es algo que ustedes ya conocen. Eso es bonito. En mi cuadro de Darrow Janet, yo soy experto en eso. Muy bien, a ver, vayan dedicándose a la parte de evaluación, todavía no ingresan para que me den. No, pero tenemos genética. ¿Qué vamos a hacer ahorita en la genética? Va a entregar notas. ¿Qué? Va a entregar seguro notas. Que va a entregar notas en su grito. Tanto en el SICA como en la diabetes. No lo encuentro. Aún no la habilita. Quiero ir al baño. Desde el inicio de clase quiero ir. Voy a guardar. Es por el café, ya ves.